Podríamos decir que buscamos no trabajar con la forma. Quiero decir, nos interesa más responder mediante un orden, que apoyamos siempre una geometría, o a veces más clara, a veces no tan evidente, y durante ese proceso de desarrollo de ese orden se llega a una forma. Pero no imponemos una forma, no nos interesa que la forma esté predefinida desde el inicio. Al menos ese es el modo de trabajar que hemos tenido en los proyectos hasta ahora en el estudio, ¿no? Eso nos permite tener cintura, nos permite resolver un problema, resolver un cambio, nos permite que otros ámbitos, no solo desde el propio arquitectónico, pues arqueólogos, historiadores, no sé, gente de medio ambiente, puedan entrar en el proceso nuestro. Porque las ideas, el orden está claro, la estrategia está establecida, en cambio la forma se va a mantener abierta hasta el momento final del proceso, casi cuando se llega a materializar el proyecto. Podemos decir que de ese modo la forma no está impuesta por nosotros, no se controla, sino que surge del devenir del proyecto arquitectónico, el proceso como tal. Bueno, pues podríamos vincularlo a lo que a la primera pregunta, ¿no? Realmente el tiempo como historia, ¿no? O como distintos momentos en los que se ha respondido a un lugar, pues es un factor más que se tiene en cuenta a la hora de materializar el proyecto, y nuestro tiempo lo intentamos alargar al máximo. O podríamos decir que utilizamos todo ese espacio como base para que el proyecto se adapte a las distintas situaciones. Es decir, no hay un tiempo para formalizar el proyecto, para cerrar una planta, para saber cómo es la estructura, no hay un tiempo para tal. Lo hay, porque no sé, evidentemente tienes que cumplir ciertos plazos, pero mantenemos lo más vivo posible y lo más abierto posible ese tiempo para no congelar, vamos a decir, la forma en una fase anterior a la que podamos, o una fase que todavía no sea la correcta. El espacio público es fundamental, ¿no? Yo creo que como arquitectos, que mayor satisfacción puedes tener que trabajar en un lugar que puede utilizarlo cualquiera y que está abierto pues a la actividad, a la cultura, al modo de usar una ciudad a lo largo del tiempo, ¿no? Vamos a decir que si trabajas en lo público, tu proyecto no muere nunca, ¿no? Tu proyecto, si tiene esa flexibilidad y tiene ese orden suficientemente abierto como para adaptar, o para, vamos a decir, para encajar, ¿no? Casi distintos modos de vida, va a continuar, ¿no? Incluso cuando tú no estés, ¿no? Por eso yo creo que la satisfacción mayor que puede tener un arquitecto es trabajar en lo público. Por eso también muchas veces que no tenemos proyectos de espacio público, buscamos o nos inventamos ese segundo orden, una segunda respuesta que no solo cumple con el programa, sino que da ese extra, ¿no? que al menos a mí me parece esencial, ¿no?